Antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a El Monstruo Rojo, quien fue el que comentó que quería que el especial fuera de criaturas norteamericanas. Así es, ando rescatando los saludos del anterior video también para que no se pierdan. Y como siempre, chicos, espero que disfruten el especial. Y Monstruo Rojo, espero que estés bien donde quiera que te encuentres. El Snallygaster es una bestia mítica parecida a un dragón que se dice que habita en las colinas que rodean los condados de Washington y Frederick Madison. El área fue colonizada por inmigrantes alemanes a partir de la década de 1730. Los primeros relatos describen a la comunidad aterrorizada por un monstruo llamado Jäger-Kreiser, que significa espíritu rápido en alemán. Las primeras encarnaciones mezclaron las características de mitad pájaro de una sirena con las características de pesadillas de demonios y necrófagos. El Snallygaster fue descrito como mitad reptil, mitad pájaro con un pico metálico bordeando de dientes afilados como navajas, ocasionalmente con tentáculos parecidos a lo de los pulpos. Se abalanza silenciosamente desde el cielo para recoger y llevarse a sus víctimas. Las primeras historias afirman que este monstruo chupaba la sangre de sus víctimas. Las estrellas de 7 puntas que supuestamente mantuvieron a raya a Snallygaster todavía se pueden ver pintadas en los graneros locales. Se ha sugerido que la leyenda resucitó en el siglo XIX para asustar a los esclavos liberados. Las cuentas de los periódicos a lo largo de febrero y marzo de 1909 describen encuentros entre los residentes locales y una bestia con alas enormes, un pico largo y puntiagudo, garras como ganchos de acero y un ojo en el centro de la frente. Se describió como también chillidos, como el silbar de una locomotora. Se dice que la bestia de Padre Creer es un Ceratosaurus vivo, visto en el área de Patrick Creer, en el territorio de Yukon, Canadá. Esta criatura aterroriza a las manadas locales de alces y caribúes con su constitución poderosa y musculosa y su boca feroz, pero no cambió significativamente las poblaciones. Se dice que esta criatura mide 50 pies de largo, pesa 40 toneladas, es de color negro sólido, es bípeda, tiene el pelo erizado como el de un jabalí, dientes afilados y un solo cuerno en el hocico. Se decía que rugía con fuerza y tenía apetito por el caribú. Sus huellas eran de casi 5 pies de largo y 2 pies y 6 pulgadas de ancho, con garras de 1 pie de largo. La impresión de su cola era de 10 pies de largo y 16 pulgadas de ancho. Se parece a los ceratosaurios y otros terópodos. El Gegebrit es una ave extraña que vive en América del Norte. Fue descrito por los soldados de la Segunda Guerra Mundial que estaban posicionados en Alaska, aunque nunca se vio. Se podía escuchar al pájaro haciendo un ruido extraño mientras pasaba volando. Hizo el sonido de ¿Qué soy? ¿Qué soy? De ahí su nombre, Gegebrit. El Daguayob de Guayo, que se nombra oficialmente como de Guayo de Pis Terapix rapsi Australopithecus pixteus rexus. Es un críptido avistado principalmente en West Middlestone, Maryland, pero también se ha informado avistamientos en Holyville, Maryland. Se dice que este mamífero es peludo, tiene una cola de arbusto y a veces es bípedo. A veces tiene rasgos similares a los de un lobo, pero con los brazos, la postura y la estatura de un humano. Casi se asemeja a un hombre lobo. Es el enemigo mortal de Snallygaster, un críptido descrito como un reptil volador que chupa sangre, avistada en las montañas Blue Ridge de Maryland. Según los informes de Guayo y Snallygaster, han tenido encuentros viciosos que se remontan a los primeros asentamientos del valle de Middleton.
El monstruo del delfín griego, también llamado delfín griego, es un animal extraño mutado, parecido a un delfín, avistado 2 veces frente a la costa de Grecia por turistas. La imagen se publicó en Twitter y provocó grandes discusiones, llamando a algunos criptozoólogos. Abundaron muchas teorías, una decía que era un engaño, otra, un delfín mutado a partir de desechos nucleares, otra decía que era un extraterrestre. Algunas personas sugirieron que fuera algún tipo de pez lucio o manatí de hocico alargado. Se parece mucho al antepasado de Zeuglodus ambuceus. Se desconoce qué es la cosa. Black Eyed Children, o Niños de Ojos Negros, es una leyenda urbana de supuestas criaturas paranormales que se asemejan a niños de entre 6 y 16 años con piel pálida y ojos negros, a quienes, según los informes, se les ha avistado haciendo autostop y mendigando, o se encuentran en los umbrales de las puertas de viviendas residenciales. Los cuentos de niños de ojos negros han aparecido en la cultura pop desde finales de la década de 1990. Supuestamente el fuerte está embrujado por el Caballero Negro, que viste la armadura y la insignia de la Orden de San Juan y se parece al Gran Maestre de Viena. En la década de 1940 el caballero comenzó a aparecer de la nada cerca de las ruinas de la capilla de San Antonio de Padua, que acababa de ser bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Según los informes, la aparición fue vista por un hombre maltés e ingleses dentro del fuerte. Cuando comenzaron a retirarse los escombros de la capilla en ruinas, los trabajadores informaron que el caballero estaba supervisando su trabajo. Cuando se abrió la cripta debajo de la capilla, se descubrió que había sido destrozada y los restos de los caballeros que habían sido enterrados allí estaban esparcidos. Después de restaurar la cripta y volver a enterrar los huesos, el Caballero Negro dejó de aparecer. En 1980, la cripta fue destrozada por segunda vez. Mothman es el nombre de un críptido que se especula que existe después de varios informes de criaturas no identificadas vistas en áreas de Paul's Placer en Virginia Occidental desde el 15 de noviembre de 1966 hasta el 15 de diciembre de 1967. El primer informe periodístico se publicó en Paul's Placer Regional con fecha de noviembre 16 de 1966, titulado "Las parejas ven un pájaro del tamaño de un hombre, una criatura, algo". Posiblemente el ser ingresó al folclore regional. Mothman fue presentado a una audiencia más amplia por Craig Parker en 1970, luego popularizado por Joel Kent en su libro de 1975 en Mothman, Profecías, afirmando que hubo eventos sobrenaturales relacionados con sus avistamientos y una conexión con el colapso del Puente de Plata. La película de 2002 de Mothman, Profecías, protagonizada por Richard Gere, se basó en el libro de Craig. Spring-Heeled Jack es una entidad en el folclore inglés de la época victoriana. El primer avistamiento declarado de Spring-Heeled Jack fue en 1837. Se informaron avistamientos posteriores en toda la Gran Bretaña y fueron especialmente frecuentes en los suburbios de Londres, Midland y Escocia. Hay muchas teorías sobre la naturaleza y la identidad de Spring-Heeled Jack. Esta leyenda urbana fue muy popular en su época debido a la historia sobre una extraña apariencia y habilidad para dar saltos extraordinarios, al punto que se convirtió en el tema de varias obras de ficción. Jack, con tacones de resorte, fue descrito por personas que afirmaron haber visto con una apariencia aterradora y espantosa, con una fisonomía diabólica, manos con garras y ojos que parecían bolas rojas de fuego. Un informe afirmó que debajo de una capa negra llevaba un casco y una prenda blanca ajustada con una piel de hule. Muchas historias también mencionan un aspecto parecido al diablo. Otros decían que era alto y delgado, con apariencia de caballero,
Varios informes mencionan que podía exhalar llamas azules y blancas y que llevaba garras metálicas afiladas en la punta de los dedos. Al menos 2 personas afirmaron que podía hablar un inglés comprensible. En el folclore alpino austro-bávaro, Krampus es una figura antropomórfica con cuernos que durante la temporada navideña castiga a los niños que se han portado mal, en contraste con San Nicolás, que premia a los que se portaron bien con regalos. Las regiones de Austria presentan figuras similares y más amplias. Krampus es uno de varios compañeros de San Nicolás en regiones de Europa. El origen de la figura no está claro. Algunos folcloristas y antropólogos han postulado un origen precristiano para la figura. En los festivales tradicionales y eventos como Kraspularia participan jóvenes vestidos como Krampus. Tales eventos corren anualmente en la mayoría de las ciudades alpinas. Krampus aparece en las tarjetas de felicitación navideñas llamadas Krampuskarten. Aunque Krampus aparece en muchas variaciones, la mayoría comparten algunas características físicas comunes. Es peludo, generalmente marrón o negro, y tiene las pezuñas hendidas y los cuernos de una cabra. Su lengua es larga y puntiaguda. Krampus lleva cadenas que se cree que simbolizan la unión del diablo por la parte de la iglesia cristiana. Golpea las cadenas para lograr un efecto dramático. Las cadenas a veces van acompañadas de cascabeles de varios tamaños. De orígenes más paganos son los Ruten, haces de ramas de abedul, que Krampus lleva y ocasionalmente golpea a los niños. Los Ruten tienen un significado en los ritos de iniciación paganos precristianos. Las ramas de abedul se sustituyen con un látigo de algunas representaciones. A veces Krampus aparece con un saco o una cesta atada a la espalda. Esto es para acarrear a los niños malvados para ahorcarlos, comerlos y transportarlos al infierno. Algunas de las versiones más antiguas mencionan que los niños traviesos se meten en la bolsa y se los lleva. Esta parte de la leyenda hace referencia a los tiempos en que los moros asaltaban las costas europeas y hasta Islandia, secuestran a la población local para convertirla en esclavas. Esta cualidad se puede encontrar en otros compañeros de San Nicolás como Swaterpik. El Diablo de Jersey es una criatura legendaria o críptido que se dice que habita en Pierce Barre, en el sur de Nueva Jersey, Estados Unidos. La criatura a menudo se describe como un bípedo volador con pezuñas, pero hay muchas variaciones diferentes. La descripción común de la que una criatura parecida a un canguro de cabeza de cabra, alas coriceras de murciélago, cuernos, brazos pequeños con manos de garras pequeñas, pezuñas hendidas y cola bifurcada. Se ha informado que se mueve rápidamente y a menudo se describe que emite un chillido espeluznante. Las tribus Lenape llamaron el área como Purising, significa lugar del dragón. Los exploradores suecos lo llamaron más tarde Drakkill. Drak es una palabra para dragón y kill, matar, significa canal o brazo del mar, río, arroyo, etc. en holandés. Un origen popular de la historia es el siguiente. Se decía que la madre Lesh tenía 12 hijos y al enterarse de que estaba embarazada del 13ª vez, afirmó que este sería el diablo. En 1735 la madre Les estaba de parto. En una noche tormentosa, reunido a su alrededor estaban sus amigos. Se suponía que la madre Les era una bruja y el padre del niño era el mismo diablo. El niño nació normal, pero luego cambió de un bebé normal a una criatura con pezuñas, una cabeza de cabra, alas de murciélago y una cola bifurcada. Gruñía y gritaba. Luego mataba a la partera antes de volar por la chimenea. Dio la vuelta a los pueblos y se dirigió hacia los pinos. En 1740, un clérigo exorcizó al demonio por 100 años. Y fue así hasta que fue visto nuevamente en 1890. En cada encuentro reportado con la entidad, conocida como Soso, hay un único hilo común: la oscuridad.
Se dice que comunicarse con Soso a través de un tablero Ouija invita a una fuerza demoníaca implacable a entrar a tu vida. Pero, ¿qué es Soso y por qué ha aterrorizado a miles de personas en todo el mundo? Esto, me temo, no es una pregunta fácil de responder. La primera aparición reportada de esta entidad ocurrió en 1816, cuando una niña de Picardía, Francia, fue víctima de una severa posesión demoníaca. Esto según el Dictiorato Infernal, publicado en 1818 por James Collin de Pansy. Se convirtió en el recipiente de varios demonios, uno de los cuales era nuestro misterioso Soso. Más tarde, cuando las tablas Ouija entraron en la cultura popular en el siglo XX, comenzaron a surgir historias de Soso, con numerosos relatos sobre el espíritu Ouija, el que devora almas y cambia vidas. Soso es una entidad complicada, o eso parece. En la mayoría de las historias iniciales es amigable, a veces usando un nombre diferente. Ocasionalmente aparecerá en medio de una conversación con otro espíritu e interrumpirá la conversación. La plaqueta realizará extraños 8 o zetas invertidas y las respuestas se vuelven repetitivas, pero no pasará mucho tiempo para que un encuentro con Soso se vuelva terriblemente negativo. Es difícil saber qué historias sobre Soso son auténticas y cuáles son más que una leyenda urbana. Algunos hablan de asesinatos y suicidios, mientras que otros involucran posesiones, dolencias físicas, abuso, maldiciones y otros fenómenos comunes asociados con fuerzas demoníacas. Algunos incluso han afirmado que Soso se unió a ellos o a su familia como un demonio parásito. Los siguientes son algunos extractos de hilos sobre Soso que aparecen en internet. Tal vez te den una mejor idea de cómo es involucrarlo en tu vida. De todas las criaturas de folclore de las que se dice que Virginia Occidental se jacta, el aullador sin sangre es una de las más extrañas. Supuestamente ha habido avistamientos de esta bestia desde 1929. Se dice que tiene la cabeza de un gato grande y el cuerpo de un perro, y considera al condado de Harrison como un hábitat agradable. La leyenda dice que pesa 400 libras. Le disparan en vano porque es a prueba de balas. Sus víctimas no tienen sangre a su alrededor, de ahí su nombre. La combinación de características felinas y caninas parecería descartarlo de lo que respecta a la zoología, pero supongo que si la bestia realmente existe tiene características que se parecen, pero que son necesariamente tales características el atributo a prueba de balas, que significa simplemente que los cazadores le dispararon. Pensaron que lo habían alcanzado y no lo hicieron. Sin embargo, no debemos olvidar que aquí estamos hablando de West Virginia, un estado que algunos han argumentado que es un área de ventana, donde cosas misteriosas pueden ingresar a nuestro mundo desde otras dimensiones, por lo que debemos ser cautelosos del descartar casos. En la ficción contemporánea, las gárgolas se representan típicamente como una raza humanoide, generalmente alas con características demoníacas, generalmente cuernos, cola, garras, y pueden o no tener pico. Las gárgolas generalmente pueden usar sus alas, si las tienen, para volar o deslizarse, y a menudo se las representa con piel rocosa o con características de convertirse en una piedra de una forma u otra. Una referencia a sus raíces estructurales si no tienen alas, como la de la foto de la izquierda. Escalan las paredes estereotípicas del edificio y caminan por las calles de noche, o entran al edificio. Se sabe que las gárgolas protegen los edificios de los malos espíritus. En algunas variaciones las gárgolas se usan como seres malvados que comen humanos, pero como se dijo antes, generalmente se usan para proteger los lugares del mal. Se dice que las gárgolas solo pueden comunicarse cuando el viento o la lluvia les pasa por la boca. Curiosamente, también se sabe que las gárgolas tienen la extraña habilidad de manipular el agua. En arquitectura, una gárgola es una obra maestra tallada a piedra, con un diseño de pico para transportar agua desde un techo y lejos del costado del edificio para evitar que el agua corra por las paredes de la mampostería y erosionen el mortero entre ellas.
Los arquitectos a menudo usan múltiples gárgolas en los edificios para dividir el flujo de agua de lluvia del techo y minimizar el daño potencial de una tormenta. El Dogman de Michigan es una criatura criptozoológica reportada por primera vez en 1887 en el condado de Westford, Michigan. Se han informado avistamientos en varios lugares de Michigan, principalmente en cuadrante noroeste de la península Infierno. En 1987 la leyenda del Dogman de Michigan ganó popularidad cuando un disc jockey de la WTSM-FM grabó una canción sobre la criatura y sus avistamientos informados. En 1987 el disc jockey Steven Cobb en WTCF en Traverse City, Michigan, grabó una canción de la leyenda que incluía poco una broma del Día de los Inocentes. Basó las canciones en informes reales de la criatura. Cobb grabó la canción con un respaldo de teclado y se la atribuyó a Buck Fowler. Después de tocar la canción, Cobb recibió llamadas de oyentes que dijeron que se habían encontrado con una criatura similar. En las próximas semanas después de que Cobb reprodujera la canción por primera vez, fue la canción más solicitada en la estación. También vendió casetes de las canciones por $4 y donó las ganancias del sencillo a un refugio de animales. A lo largo de los años, Cobb ha recibido más de 100 informes sobre la existencia de la criatura. En marzo de 2010, la criatura apareció en un episodio de Monster Kicks. Cobb luego agregó versos a la canción en 1997, después de escuchar un informe de un animal que irrumpió por un camino desconocido en una cabaña en Lucer, Michigan. Lo volvió a grabar en 2007 con acompañamiento de mandolina. El primer avistamiento conocido del Dogman de Michigan ocurrió en 1887 en el condado de Westford, cuando dos leñadores vieron una criatura a la que describieron con cuerpo de hombre y cabeza de perro. En 1938, en París, Michigan, Robert Forney fue atacado por 5 perros salvajes y dijo que uno de los 5 caminaba sobre 2 patas. También llegaron informes de criaturas similares del condado de Allegan en la década de 1950 y en Manistee y Crossville en 1967. El mito del chupeitoro o lobo toro, algunos lo describen como lofo toro o kempeitoro de los mapuche, es un ejemplo patente de la asimilación de ganado salvaje a la tradición indígena. Los mapuches usaron la palabra en español lobo y toro para nombrarlo. Era del tamaño de un toro y tenía un pelo largo muy similar al de las vacas ferales que se encuentran en el lago argentino. Rugía y aullaba como un lobo, pero era herbívoro. Se podía encontrar en toda la Patagonia. Quizás los grandes perros europeos o un lobo patagónico local, ahora extinto, pueden haber inspirado la parte del lobo de este extraño híbrido. En cuanto a su parte bovina, el mito puede haber incluido ganado salvaje europeo o tomado una tradición mucho más antigua, la que hace referencia a un misterioso ser con cuernos en el sur de la Patagonia, sobre el cual he publicado por separado. Los Hinmeken son perros con rostro humano que supuestamente aparecen de noche en las zonas urbanas japonesas y corren por las carreteras a altísima velocidad. Los Hinmeken también pueden hablar, pero los informes dicen que eran groseros y pedirían que los dejen solos. A diferencia de la mayoría de las leyendas urbanas japonesas, no se sabe que el perro con rostro humano mate a los que tienen la mala suerte de encontrarse con él, aunque se dice que se escaparon de experimentos científicos o de los espíritus de las víctimas de accidentes de tráfico. También se especula que los testigos que dicen que han conocido a un Hinmeken en realidad se han encontrado con macacos japoneses, lo que explica el movimiento cuadrúpedo, el pelaje parecido al de un perro, el rostro humano y los ruidos similares al de los humanos que supuestamente pueden hacer los Hinmeken.
El tocandia de Madagascar es un enorme lémur con forma de koala. Si bien los informes modernos son pocos y distantes entre sí, los nativos de Madagascar reconocen a esta criatura como real. Se dice que Tocandia se mueve en el suelo a través de una serie de saltos, pero también salta a los árboles, donde también pasa el tiempo. Además, los lugareños afirman que el rostro de Tocandia no es como el de un hombre, pero sus gritos son supuestamente muy parecidos a los de los humanos. El Dr. Heuberman y otros criptozoólogos han identificado a Tocandia como Megapandis, una forma de lémur gigante prehistórico. Las bestias atmosféricas son hipotéticos organismos sin alas que podrían vivir en la atmósfera de los planetas. Estos podrían volar o flotar sin alas, ya que pesan menos que el aire. El término también se usa para describir algunos críptidos, por ejemplo, el monstruo de Krasforbiller. Carl Sagan produjo, aunque de forma casual, que este tipo de criatura podría vivir en la atmósfera de un gigantesco gaseoso como Júpiter. Han aparecido ilustraciones de bestias atmosféricas en libros que muestran especulaciones sobre las formas exóticas que podrían tomar la vida extraterrestre. Las descripciones de este tipo suelen retratar a estos seres como globos vivientes llenos de gases más ligeros que el aire, en el contexto de un planeta similar a Júpiter, con una atmósfera de un 75% de hidrógeno y 25% de helio en masa. Tal organismo tendría que usar un globo de hidrógeno casi puro o hidrógeno caliente, ya que no hay otro gas más ligero. A lo largo de los años se han informado varias especies aparentemente desconocidas de medusas extra grandes, pero por lo general han sido bastante típicas de forma, si no en tamaño. Sin embargo, hay una bestia misteriosa, muy macabra, registrada que bien puede ser un representante científicamente desconocido de una de sus formas más especializadas de agua profunda. Esta es la criatura singularmente espeluznante, enviada en 1957 por un buzo australiano mientras probaba un nuevo tipo de traje de buceo en aguas profundas en el Pacífico Sur, tal como lo reveló Eric Frank Ruber en un libro Great War Mystery 1957. El buzo había estado siguiendo a un tiburón y estaba descansando en el borde de un abismo que conducía a profundidades mucho más profundas, sin dejar de observar al tiburón, cuando una inmensa y sorda masa marrón e informe se elevó del abismo, palpitando lentamente y de contorno general plano, con bordes irregulares. A pesar de la apariencia desprovista de ojos u otros órganos sensoriales reconocibles al instante, esta presencia maligna evidentemente percibió la presencia del tiburón de alguna manera, porque flotó hacia arriba hasta que su superficie superior hizo contacto directo. El tiburón instantáneamente dio un estremecimiento convulsivo y luego fue arrastrado sin resistencia hacia el cuerpo del horrible monstruo. No hay descripciones extensas o detalladas de Intulo, el legendario hombre lagarto del folclore Xhosa o Zulo. La mayoría de los relatos visuales contemporáneos hablan solo de una criatura parecida a un lagarto con características humanas, una sola oración vaga que deja más preguntas con respecto a los atributos físicos de este ser de las que responde. Sin embargo, esto no desalienta la especulación entre todos los estudiantes cazadores de monstruos modernos que parecen convencidos de que esta figura infame de los mitos de la mitología Guni, que es un brazo oriental del este de la gran familia Batu y ancestros comunes de la mitología Showa y Zulo, es en realidad un primate inusual de algún tipo de muestra de ciertas características físicas reptilianas. Extrañas fuentes pronuncian lo que lo convierte en un pariente alejado de los escurridizos hombres caimán que, según algunos, habitan en los pantanos de los Estados Unidos.
La bestia de Warroad es una criatura que muchas personas afirman haber visto en los condados de Racine, Washford y Jefferson en Wisconsin. Los primeros avistamientos reportados de la criatura ocurren en Bryan Road, cerca de Earl Harbor, Wisconsin. Estos avistamientos son los que le dieron a la bestia su nombre. Sin embargo, los avistamientos no solo ocurren en Bright Road. Aunque no se ha visto a la bestia en Bright Road transformándose de humano a lobo, en la mayoría de los avistamientos ha sido etiquetado como hombre lobo en artículos periodísticos. La criatura se describe como de alrededor de 6 pies de altura, con pelaje grisáceo y marrón. Se dice que su cara se asemeja a la de un lobo y sus orejas son puntiagudas. Según los informes, tiene 3 garras largas de cada mano. También se dice que tiene ojos amarillos brillantes. Su cuerpo ha sido comparado con el de un hombre delgado y musculoso. También tiende a sentarse sobre sus patas traseras o arrodillarse como un hombre. Según los informes, la bestia de Bright Road puede correr y caminar sobre sus 4 patas o solo sobre sus patas traseras. Se le ha visto comiendo su presa o su carroña en sus manos, con las palmas de las manos arriba. Nunca ha atacado a nadie, pero algunos testigos afirman que ha actuado de forma agresiva con ellos. Este comportamiento agresivo incluye correr hacia las personas y saltar sobre sus vehículos. La dieta de la criatura no se conoce con certeza, pero se ha visto comiendo los cadáveres de pequeños animales atropellados. Los avistamientos de la bestia de Bright Road pueden remontarse a la década de 1930, sin embargo, no fue avistada con frecuencia ni informada exactamente hasta 1989. Hasta 1992, la mayoría de los avistamientos ocurrieron cuando una o más personas tropezaron con el animal o lo pasaron mientras comía o posiblemente cazaba o buscaba comida. Los avistamientos del animal han disminuido desde los años 90. Una de las criaturas más extrañas jamás encontradas en Gran Bretaña fue apodada Wolfield por los niños Lanson, que la vieron por primera vez, pero no era como ningún lobo o cualquier otra cosa jamás reportada. La familia Lanson vivió en Aberhauser, Cambridge, en 1904 a 1910, tiempo durante el cual Wolfield fue espiado en muchas ocasiones por los niños, e incluso una vez de cerca por su padre, mientras aceleraba por un pasillo. De acuerdo con sus descripciones, Wolfie se parecía superficialmente a una liebre muy grande, de pelo marrón y orejas cortas, pero con algunos atributos adicionales notables, siempre corriendo sobre sus patas traseras, luciendo un par de patas delanteras en forma de aleta y equipado con un pico de pájaro largo. Como un pico, Wolfie se veía principalmente en la planta baja y al anochecer, o en el salón cuando estaba iluminado por la luz de una de las lámparas, pero incluso cuando no se observaba, su presencia se evidenciaba fácilmente por el sonido distintivo de sus pasos. Wolfie también fue encontrado por Charmian, la hija de la familia Snap, que se mudó a Berger House en 1920 y en 1947. El joven hijo de Celia Schofer, una amiga del entonces inquilino, informó sobre un misterioso pequeño perrito en la colina. Aunque Wolfie no parecía ser maligno de ninguna manera, su forma zoológicamente imposible sí se describe con precisión. Durante el siglo XXI ha florecido una nueva fuente de investigación de True Gigant. Es un lugar pasado por alto. La isla Salomón. Los investigadores han descubierto un tesoro de tradiciones y cuentos de los pueblos indígenas allí. Marius Borigan, director de investigación Solomon Arqueología Expedition, True Board Incorporated, es uno de los investigadores que ha estado investigando en la isla Salomón sobre las cuencas de los True Gigant. El austriaco Boyran York, que vivió y trabajó en la isla Salomón como piloto de helicópteros e ingeniero, acabó casándose con una isleña de Salomón. Llegó a conocer y apreciar la cultura, el folclore y la
interacción cotidiana entre las historias naturales del área y la gente que vive allí. En poco tiempo comenzó a escuchar sobre las historias de los gigantes y decidió escribir sobre lo que estaba aprendiendo. En su libro Solomon Isla Mysteries, Aventuras Ultime Press 2010, Borillon narró primero la información que recopiló de los nativos, de los cuales su esposa era una de ellos. De las Islas Salomón llegó a saber que había gigantes en las islas, uno que era grande, de más de 10 pies de alto, con evidencia que respalda que los gigantes crecen mucho más que eso. Estos gigantes de Guadalcanal, como él los llama, también cabello muy largo, de color negro, castaño o rojizo, cejas dobles que sobresalen, globos oculares rojos, saltones, narices planas y facciones faciales con bocas anchas y abiertas. Los periódicos también muestran su conocimiento. La ilustración de Harry Trumbore, arriba, es uno de los verdaderos gigantes de Malasia, llamado localmente Orang Dalam. Se dice que mide más de 20 pies de alto y son similares a los que se ven en las Islas Salomón. Los habitantes de la isla Salomón no comprenden que su raza gigante sería un gran descubrimiento científico para el resto del mundo, ya sea por diseño o no. Es apropiado que el logotipo nacional de la isla Salomón sea el lugar que el tiempo olvidó, señala Boy Ryan. Se ha informado que el gigante del norte es un oso gigante que deambula por las afueras de Frame Black, Alaska. La criatura de Alaska es un monstruo que posiblemente podría ser un antepasado o un oso real de cara corta, pero también podría ser simplemente un oso pardo de tamaño gigante o un oso pardo Kodiak, que son una de las especies de osos más grandes del mundo que solo se encuentran en Alaska. Se informa que la criatura tipo oso mide alrededor de 14 o 15 pies hasta el hombro. Tiene pelaje dorado y patas extremadamente grandes que podrían causar daño letal a cualquier animal, incluso a un alce grande. Esta es otra criatura más que aparece en Alaska. El Leshy o Lesovic, plural de Leshy, es un espíritu masculino del bosque de la mitología eslava que protege a los animales salvajes y los bosques. También hay Leshachimban o Lesacha, la esposa de Leshy, y Leshovi, hijos de Leshy. Es más o menos análogo a Wowosset de Europa Occidental y al Bajaun de País Vasco. Un Leshy generalmente parece como un hombre alto, pero puede cambiar su tamaño de un brizna de hierba a un árbol muy alto. Tiene cabello y barba hechos de hierba y enredaderas. Generalmente le falta la oreja derecha y a veces se lo representa con cola, pezuñas y cuernos. Tiene la piel blanca pálida que contrasta con los brillantes ojos verdes. Un Leshy tiene un vínculo estrecho con los lobos grises y a menudo también se lo ve con compañía de osos. Es el señor de los bosques y lleva un garrote para expresar que es el amo del bosque. Tiene sangre azul, lo que hace que sus mejillas sean de color azul. La leyenda lo describe con un pañuelo rojo y zapato izquierdo en el pie derecho. También tiene sombra. El Migas es una criatura mitológica y avistada, parecida a un calamar de África Central, con cabeza similar a una gorgona y tentáculos donde la aleta de una cola estaría en su cuerpo parecido a un pez, similar al de una sirena. Es similar a Kraken de la mitología nórdica. Se cree que las migas, según muchos relatos, poseen características similares a las humanas, con piernas. Sin embargo, la criatura no suele salir del agua y encuentra su fuente de alimentación chupando la sangre y el cerebro de los seres humanos, escondiéndose entre las rocas y atacando a las canoas que pasan para una comida fácil. La gárgola de Frank Shaw es un monstruo extraño avistado en 1986. Un empleado de la NASA tuvo un encuentro horrible con una monstruosidad malévola
alas de color negro azabache, un encuentro que lo perseguirá por el resto de su vida. En una tarde ventosa en algún momento de 1986, Fred Shaw, un archivista de la NASA en el Centro Espacial Johnson de Houston, afirmó haber tenido un encuentro aterrador con una criatura que parecía provenir de más allá de la mitología. Si bien la información sobre este caso es ciertamente escasa, la hija de Shaw, Desiree, eventualmente revelaría los detalles de este misterioso encuentro con el autor Nick Redfern en 2004. Desiree testificó que se dio cuenta por primera vez de que algo andaba terriblemente mal cuando su padre regresó a casa tarde una noche. Después de trabajar en el centro espacial, si bien ni Desiree ni su madre estaban particularmente alarmadas por la tardanza de Shred, ya que a menudo se le pedía que trabajara hasta altas horas de la madrugada, ambas estaban consternadas por su comportamiento alarmantemente apresivo. La pareja intentó consolar a Shred, quien finalmente pudo reponerse lo suficiente como para deleitarlos con una historia aterradora de su roce con lo desconocido. Según Shred, estaba caminando hacia su automóvil al final de su turno cuando miró hacia arriba y vio una figura negra espantosa. Parecía una gárgola, encajada siniestramente en el borde de uno de los edificios del centro espacial. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, afirmó que vio dos enormes alas parecidas a las de un murciélago que sobresalían de cada lado de la tela, o tal vez de la carne arrugada, de lo que percibió como una capa. Esta descripción parece tener al menos un parecido pasajero no solo con el notorio Mothman, sino también con el Othman o Offman, de los cuales se dice que ambos son criaturas humanoides aladas que provocan un miedo irracional en quien los presencia. Existe la probabilidad de que también esté asociado con el críptido con cara de mono, conocido coloquialmente como Big Drill. Old Spider Leg es una criatura misteriosa avistada en Estados Unidos durante el siglo XIX por un leñador. Mientras viajaba por el bosque escuchó un ruido de galopeo rápido y numeroso. Luego pudo ver claramente un caballo que tenía 8 patas posicionadas como las patas de una araña. Se montó en su caballo y persiguió a la bestia, pero no pudo seguirle el ritmo y la perdió de vista. Muchos lo han escuchado desde entonces, pero ninguno lo ha vuelto a ver. Posiblemente podría haber sido un caballo salvaje que tenía un gemelo que no se desarrolló completamente. Obtuvo sus apéndices adicionales que, en este caso, estaban colocados como arañas y aprendió a usarlos para correr más rápido. Cap Drat es un antiguo gigante patagónico momificado de 2 cabezas que originalmente se originó en las selvas de Argentina, América del Sur. La leyenda de la criatura comienza en 1673, cuando el gigante de más de 12 pies con 2 cabezas fue capturado por marineros españoles y puesto cautivo en su nave. Los españoles lo ataron al palo mayor, pero se liberó, siendo un gigante, y durante la batalla que siguió sufrió una herida fatal. Lo atravesaron en el pecho con una pica. Cap Cra. Lo que le sucedió, continúa, no está del todo claro, pero sus restos naturalmente momificados finalmente fueron llevados a Inglaterra en el siglo XIX. A lo largo de los años pasó de un show a otro show y finalmente terminó en Bridgewater Bridge de Weston en 1914. Después de pasar los siguientes 45 años de exhibición en North Somerset, Inglaterra, el viejo Carpa fue comprado por un Lord Thomas Howan en 1956 y luego de algunos traspasos más finalmente terminó en Baltimore. De todos los lugares ahora descansa en la extraña colección de rarezas que es Box Seat Show de Artemis Man Steve, propiedad de Robert Gardner y su esposa. Se cree que los restos momificados de Crab Dab son un engaño fabricado, aunque todavía es un misterio. La bestia de Dean.
que también recibe el nombre coloquial de Mossy Pink. Es un críptido que se parece a un jabalí, pero con una vista de tamaño anormalmente grande en Sorcelet, en el suroeste del Reino Unido. El bosque real de Deep se convirtió en un punto caliente para los avistamientos a partir de 1802, con informes de lugareños de un jabalí salvaje excesivamente grande, con informes ocasionales de los árboles talados, setos y bayas aplastados, y un supuesto rugido sobrenatural. Finalmente, los cazadores locales del pueblo de Parker, Perthshire, lograron capturar y matar a la criatura. Los cazadores, después de examinarlo, acordaron que su presa no era el jabalí que hubiera encontrado antes, ni siquiera una especie indígena familiar. Después de esta revelación en marzo de 1807, los avistamientos cesaron por completo durante casi 2 siglos. Se había especulado entre los lugareños sobre si había otra bestia vagando por el bosque de Dead. Esto no sería evidente hasta 1998, en el que 2 lugareños, James Knapp, Mashan David, hicieron un informe que había estado pasando por el bosque entre Parket y Drean. Habían afirmado que el bosque parecía inquietantemente silencioso. De repente se escuchó un sonido bajo, aumentando lentamente en intensidad. Luego se escuchó un sonido de hojas susurrando, y los dos vieron una forma de gran tamaño venir hacia ellos en la oscuridad. En ese momento los hombres no podían comprender el tamaño del animal. Luego corrieron frenéticamente desde la bestia hacia el pueblo de Parken, mientras los perseguía a través del bosque. Luego los hombres salieron a un camino bien iluminado cerca del centro del pueblo. Se dice que el demonio negro es un enorme tiburón negro frente a la costa de la península de Baja California, en México. En los últimos tiempos, los pescadores locales informan haber visto una monstruosidad negra a la que llaman el demonio negro. Se dice que el demonio negro mide entre 20 y 60 pies de largo y pesa entre 50 a 100 libras. Se dice que se aparece en un gran blanco, pero con una colocación mucho más oscura y una cola verdaderamente monstruosa. Algunos dicen que podría ser el megalodón o una nueva especie de tiburón, tal vez incluso un gran tiburón blanco de gran tamaño. Se lanzaron muchas expediciones para localizar a esta monstruosa criatura, incluso en Monster Quest en el capítulo Megashark, pero no se descubrió nada. Lamentablemente los avistamientos son raros y la criatura es esquiva. Debido a esto no se sabe mucho. Dado que el albinismo se encuentra en los tiburones, es posible que el melanismo también lo sea. El Bugyi, traducido en aborigen australiano para significar diablo o espíritu maligno, también conocido como Kiamprati, es una criatura de la mitología aborigen. Vive en los pantanos Billabong, arroyos, lechos de río y pozos de agua de Australia. Bugyi en el idioma Webat significa diablo o espíritu maligno. El Bugyi tiene muchas descripciones. Algunos dicen que tiene cara de perro, pelaje oscuro, cola de caballo, aletas, colmillos de morsa y un pico parecido a un pato. Otros piensan que la criatura tiene una apariencia similar a la de una serpiente con un hombre y una barba. Algunos incluso piensan que el Bugyi es en realidad el marsupial prehistórico Diprotodon australatis que logró escapar de la extinción. Esta criatura se describe para devorar a los niños y el ganado en varios cuentos aborígenes antes de dormir, si se acerca a la orilla del agua. Una leyenda dice que un hombre llamado Bugyi rompió la mayor ley de la serpiente del arco iris al comerse su animal tótem. Desterrado por el buen espíritu Biami, el hombre se convirtió en un espíritu maligno que atrajo a los miembros de la tribu y los ganados del agua para poder comérselos a todos. También se dice que el Bugyi se aprovecha de las mujeres y los niños de las tribus aborígenes durante la noche. Truco es el apodo de un animal supuestamente avistado en Margate, Sudáfrica, el 25 de octubre de 1924. Según un artículo titulado Free Slide a Polar Bear,
publicado en la edición del 27 de diciembre de 1924 del Daily Mail de Londres. Se dice que el animal fue visto por primera vez frente a la costa luchando contra dos orcas, que lucharon contra la inusual criatura durante 3 horas. Usó su cola para atacar a las ballenas y, según los informes, se elevó fuera del agua por unos 20 pies. Se dice que la criatura encalló en Margaret Beach, pero a pesar de estar allí durante 10 días, ningún científico investigó el cadáver mientras estaba varado, por lo que no se ha publicado una descripción confiable, y hasta septiembre de 2010 se asumió el cadáver de Turgot, del que nunca se había publicado fotografías. Se informó que algunas personas que nunca habían sido identificadas describieron al animal como poseedor de un pelaje blanco como la nieve, con trompa de elefante, una cola parecida a la de un lagarto y un cadáver sin sangre mientras estaba varado. Los bañistas midieron al animal y resulta que tenía 47 pies o 14 metros de largo, 10 pies o 3 metros de ancho y 5 pies o 1,5 metros de alto, con una longitud aproximada de 5 pies o 1,5 de diámetro del tronco de 14 pulgadas, la cola de 10 pies y el pelaje de 8 pulgadas, 20 centímetros de largo. Se decía que el tronco estaba unido directamente al torso del animal, ya que no se veía cabeza en el cadáver. Por esta característica, el criptozoólogo británico Carl Strucker apodó al animal como Turgot en su libro de 1996 de Unexplained, en la edición del 27 de mayo de 1925 de Charleston May en Charleroi Roy. Los crustáceos gigantes de agua dulce son crustáceos gigantes que habitan en el área del lago Wa-Yowa y sus alrededores, que aparecen en gran medida en los alrededores de los primeros pobladores de Oregón. Aunque no viven las langostas verdaderas en la costa del Pacífico, solo langostas espinosas o langostinos. Hay muchos cangrejos grandes, pero estos cangrejos de agua dulce incluso superan en tamaño a los cangrejos más grandes conocidos del género Gorshiyus. Es posible que esta cosa existieran, pero según los registros los crustáceos simplemente desaparecieron. Nadie sabe si simplemente murieron o si emigraron a otro lugar. Quizás alguien debería investigar áreas remotas del noroeste del Pacífico con la esperanza de encontrarlos, ya que el cangrejo gigante debería ser más fácil de encontrar que un simio gigante. Zabwaaker es una bestia legendaria de la mitología árabe. Es un cangrejo gigante nocturno del tamaño de un caballo, con un pico de pájaro y cola de escorpión. Se sabe que se entierra en la arena durante el día para evitar ser detectado y solo sale de noche. Rara vez come humanos, pero se dice que roba camellos y caballos de las caravanas y se los come. Si la criatura camina, deja huellas gigantes como las de los cangrejos. Se pregunta si este críptido está relacionado con los crustáceos de agua dulce del lago Wa-Yowa o con el recién avistamiento del cangrejo gigante llamado Craxilla. Un lili es una criatura mitológica que aparece en el antiguo bestiario de China. El lili fue descrito como un cerdo que tenía patas bifurcadas de 3 garras muy parecidas a las de un pájaro, que emite el sonido de un perro, y se informó que vivía en las montañas. Se creía que ver a Lili era un presagio oscuro que significaba que pronto ocurriría un terremoto. Un lili podría ser una especie desconocida de cerdo salvaje que abandonó la montaña como medida de seguridad para que no sufra daños. Se cree que muchas especies de animales poseen las características de predecir desastres naturales, y este puede ser el mismo caso. La bestia de los osos es un críptido que se encuentra en el sur de Texas, Florida, Virginia y posiblemente en Arkansas. La criatura se asemeja a un oso grande
con muchas cicatrices y le falta parte del pelaje. Se ve comúnmente cerca de los pantanos, así como en varias áreas de bosque profundo. Se describe que la criatura tiene un fuerte olor a acre, a alcohol y huevo podrido. También se ha teorizado que debido a que vive cerca de los pantanos tiene branquias. También tiene grandes ojos rojos como los del Mothman. El primer avistamiento de la bestia de los osos fue el 12 de octubre de 1973 en un lugar para acampar cerca de la ciudad de Alice, Texas. Desde entonces se ha hecho más de 31 avistamientos de la criatura, el más reciente de los cuales fue 1 de mayo del 2012 en un patio trasero en las afueras de Creme, Florida. El primer avistamiento de la bestia de los osos fue realizado por el fotógrafo de naturaleza Philip Heider en 1973 en un campamento cerca de la ciudad de Ali, Texas. Hay historias inuit sobre osos gigantes que arrastran a las personas bajo el agua, las ahogan y se las comen. Aunque esto nunca se ha probado, se sabe que las personas que desaparecen en todas estas áreas, algunas de las causas se han enumerado como ataques de osos. Kuk-upiki-ap, también conocido como Kogogi-ap o Kup-kop-giap, es un críptido del océano que se dice que es un oso polar de 10 patas. Es carnívoro y aterroriza a los pueblos inuit como un oso polar normal, Ursus maris. Sin embargo, sus pares extras de patas lo hacen más rápido y peligroso. Kuit-upi es un críptido muy famoso, algo así como el Mothman en el Polo Norte. Muchas posadas y hoteles llevan su nombre. Desde la China Roja antes de 1960 solo circulaban rumores sobre el oso blanco Shenogi Jinja llamado Bai Gox por los lugareños. Cuando fueron capturados y exhibidos en el zoológico chino, aparentemente la criatura deambulaba por los bosques montañosos del sureste de la provincia de Hubei y se cree que es un oso pardo. Curiosamente, la descripción de Shenogi Jinja es bastante similar a la subespecie de oso negro de color blanco de la Columbia Británica, conocido como Kermode. Los Kermode también vagan por las montañas densamente boscosas. Las demás montañas boscosas comparten la posibilidad de albergar a estos misteriosos osos. El chupacabras es una criatura que se dice que habita en partes de América Latina, asociado particularmente con Puerto Rico, donde se informó por primera vez, México, Chile, Brasil y los Estados Unidos, especialmente en las comunidades latinoamericanas de estos últimos. Otros informes también han observado al chupacabras en regiones de América del Norte, desde Miami hasta Maine. Quizás esta criatura se haya confundido con otros posibles críptidos y se haya resumido en un solo término. El nombre se traduce literalmente del portugués como lecho cabra. Este nombre proviene del hábito informado de la criatura de atacar y beber la sangre del ganado, especialmente de las cabras. Los avistamientos comenzaron en Puerto Rico a principios de la década de 1990 y desde entonces se ha informado tan al norte como en Madi y tan al sur como en Chile, aunque algunos argumentan que los chupacabras pueden ser criaturas reales. Los principales científicos y expertos generalmente sostienen que el chupacabras es una criatura legendaria o un tipo de leyenda urbana. La leyenda del chupacabras comenzó en 1947, cuando los periódicos puertorriqueños El Vocero y El Nuevo Día comenzaron a informar que los agricultores locales mataban ganado con aves, caballos y, como su nombre lo indica, cabras. Si bien en principio se sostenía que los asesinatos fueron realizados al azar por algunos miembros de un culto satánico, con el tiempo estos asesinatos se extendieron por la isla, cientos de ganados reportados perdidos de vida animal. Estos extraños asesinatos tenían un patrón común. Cada uno de los animales encontrados muertos tenía 2 agujeros perforando alrededor del cuello.
Los contactados autodenominados y algunos ufólogos dicen que los extraterrestres nórdicos son un grupo de extraterrestres humanoides que se asemejan a los escandinavos nórdicos, que supuestamente provienen de las Pléyades. Los nórdicos generalmente los describen como de 6 a 7 pies de altura, alrededor de 2 metros, con cabello largo y rubio, ojos azules, y comúnmente se informa que son hombres. Se dice que su piel varía de un color claro a bronceado. Se informa que están en excelente forma física y a veces se les describe con ropa ceñida. Un informe señala que parecen no ser afectados por los olores fuertes, como si no tuvieran sentido del olfato. Durante la década de 1950, muchos contactados, especialmente los de Europa, reportaron seres que se ajustaban a esa descripción. Tales afirmaciones se convirtieron relativamente menos comunes en las décadas posteriores, ya que los extraterrestres grises suplantaron al nórdico en la mayoría de los relatos de nuestros extraterrestres, pero los extraterrestres nórdicos todavía se informan ocasionalmente. Los extraterrestres nórdicos han sido descritos como seres benévolos o incluso mágicos que quieren observar y comunicarse con los humanos. Los contactados han dicho que los nórdicos están preocupados por el medio ambiente de la Tierra y las perspectivas de paz mundial y pueden transmitir mensajes telepáticamente. El trabajador social estadounidense Joe Carpenter dijo que el nórdico típico, como lo describen aquellos a los que entrevistó, es paternal, vigilante, sonriente, afectuoso, juvenil y omnisciente. Steve Keber, romano, dice que los nórdicos a menudo se asocian con el crecimiento espiritual y el amor y actúan como protectores de los experimentadores. Algunos reclamantes dicen que los nórdicos les han advertido sobre los extraterrestres grises, pero otros reclamantes dicen que han visto nórdicos dentro de la misma nave de los grises. En dicho informe, los nórdicos a menudo se interpretan como líderes, con los grises como sus subordinados. Jenny Ranger describe que, aunque creen que los nórdicos ciertamente han estado involucrados en abducciones, sienten que la aducción es menos esencial para el encuentro que con los grises. Los extraterrestres grises, también conocidos como Alien de grises o Rover Gris y Z reticular, son presuntos seres extraterrestres cuya existencia se promueve en comunicaciones ufónicas, paranormales y durante eones, y que reciben su nombre por su color de piel único. 43% de todos los encuentros extraterrestres reportados en los Estados Unidos describen extraterrestres grises. Tales afirmaciones varían en todos los aspectos, incluida su naturaleza: extraterrestres, extradimensionales, demonios o máquinas, orígenes, disposiciones mortales, intenciones y apariencia física. Incluso varían en el color de piel del mismo nombre. En una descripción compuesta derivada de la superposición de afirmaciones, tendría a los grises como seres asexuales de cuerpo pequeño, con piel suave de color gris, cabeza agrandada y grandes ojos negros. El origen de la idea de los grises se asocia comúnmente con el reclamo de secuestros de Betty y Barney Hill, que tuvo lugar en 1961. Aunque los escépticos ven precursores en la ciencia ficción y reclamos paranormales anteriores, los extraterrestres grises también son famosos por representaciones anteriores en el incidente ovni de Roswell de 1947. El demonio de Dover es un pequeño humanoide reportado en Dover, Massachusetts. Fue objeto de un susto intenso durante la década de 1970, cuando varios testigos se presentaron con sus avistamientos. Se describe que el demonio de Dover se parecía a la variante de gris de extraterrestres, excepto que tiene la piel de un naranja rosado en lugar de gris enfermizo. El demonio de Dover
tiene una cabeza grande en su cuerpo pequeño, con forma de palo. Puede ser bípedo, pero a menudo se desplaza a 4 patas o alterna entre los dos modos de locomoción. Tiene ojos brillantes, a veces anaranjados, a veces verdes. No parece usar ropa, a menos que la ropa le quede ajustada y sea del mismo color que su cuerpo. A diferencia de los grises, el demonio de Dover no parece estar asociado con ellos o con los ovnis, simplemente vaga por su cuenta. Encuentro de Dover, posiblemente donde se encontraron Baxter y el demonio. Los criptozoólogos rara vez muestran interés en el demonio de Dover. En primer lugar, los principales criptozoólogos rara vez están dispuestos a investigar seriamente a los humanoides que no sean humanoides peludos. Además, parece que los avistamientos solo ocurrieron durante un corto periodo de tiempo, y la mayoría afirma que los avistamientos han cesado ahora, por lo que el demonio de Dover no parece ser un asunto urgente. El hombre rata de Souster es una leyenda local originada de la ciudad de Souster-Oxen, Excel, centrándose en un paso subterráneo. La leyenda tiene dos variantes principales, siendo el elemento común entre ellas la presencia de una criatura parecida a una rata que aparece en las aceras peatonales por la noche. La historia más común de RatMad involucra a un anciano que usaba el paso subterráneo para escapar de la lluvia y el frío de las noches. La historia cuenta que era viejo y apenas podía caminar. Una noche, un grupo de adolescentes lo golpeó hasta casi matarlo y le robaron la manta, la única fuente real de calor que tenía, muriendo a causa de sus heridas y el frío punzante de la noche. Sucumbió a la hipotermia. Su cuerpo, rígido, fue mordisqueado y roído por las numerosas alimañas que había en la zona. Poco después, los lugareños reportaron ruidos extraños, a saber, chillidos agudos y el sonido de clavos arrastrándose por las paredes, ya sea evidencia de un fantasma real o una imaginación hiperactiva. El hecho es que esta historia y los ruidos posteriores llevaron a los lugareños a llamar a la criatura el hombre rata de Soustead. La otra versión principal de la historia es mucho más fantasiosa y parece haber surgido de las escuelas. Un cuento que se cuenta entre los niños para asustar y desconcertar a sus compañeros de clase. El hombre rata ya no es un fantasma, sino una criatura real. La historia cuenta que el alcalde de la ciudad era un adúltero conocido y finalmente fue maldecido por su infidelidad en la forma de un niño grotesco, un bebé con el hocico alargado y la cola de gusano de una rata. El niño creció y desarrolló gusto por la carne. El alcalde hizo construir el paso subterráneo para colocar a su monstruoso hijo. El hombre rata escapa de noche a través de las puertas ocultas, ahuyentando a cualquier visitante que perturbe su descanso. Una noche de octubre de 1943, durante una sesión de bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Londres, el voluntario de ARF, Precauciones contra Ataques Aéreos, Lon Flair, se refugió en una pequeña casa abandonada donde permaneció un tiempo hasta que de repente sintió una presencia como si estuviera siendo observado. Encendió su linterna en la parte superior de las escaleras cuando de repente vio un enorme gato atigrado con garras afiladas, cuernos en la cabeza y ojos rojos llameantes, agachado desde la parte superior de la escalera sobre la que descansaba observándolo. Leland se quedó paralizado por el miedo, pero antes de que pudiera hacer algo, el gato saltó por las escaleras y desapareció antes de tocar el suelo sin dejar nada más que un aullido escalofriante que parecía resonar durante un tiempo, incluso después de que se había desvanecido. Los aullidos cesaron cuando fue rescatado por dos de sus compañeros de la ARP. Al principio no pensó que creerían su historia porque no estaban allí, pero finalmente se los contó y se sorprendió al descubrir que no era el único que había visto al gato demoníaco.
Aparentemente hubo muchos avistamientos en los últimos años de un inmenso gato con cuernos y ojos demoníacos, agachado y observando a la gente desde lo alto de las escaleras de esa casa. Los tres hombres luego investigaron la casa, pero nunca encontraron nada. Uno de los antiguos habitantes de la casa había sido un ferviente practicante de la arte negra, que solía sacrificar grandes cantidades de gatos para sacrificarlos en un altar profano. Eventualmente se volvió loco ahorcándose en la parte superior de la escalera. Poco después es cuando se vio por primera vez al gato demonio cuernudo. Pendragon finalmente concluyó que el gato demoníaco cornudo era un elemental que fue conjurado por los espíritus inquietos de los gatos asesinados y que puede persistir allí indefinidamente. El fantasma de Frickerstone es una de las criaturas parecidas a ABC avistada en Frickerstone, Lincolnshire, en el Reino Unido. Fue reportado por primera vez el 27 de agosto de 1997 por 4 niñas entre las edades de 9 y 14 años que se alojaban en un parque de caravanas al lado de un pub o shore ferry, una pequeña aldea al lado de Kirkskerton. Describieron haber visto una criatura parecida a un oso negro azabache de 4 pies de altura comiendo un faisán. Las niñas asustadas huyeron de inmediato para buscar ayuda en el pub. Cuando regresaron, vieron grandes huellas de patas. Un automovilista volvió a reportar a la bestia esa noche, cerca de donde las chicas vieron a la criatura. En 2011 se volvió a informar varias veces. Teke o Tekek es un yokai japonés que una vez fue una niña llamada Kashima Reiko, que se suicidó después de ser asaltada en un baño. Esto hizo que perdiera su mitad inferior. Su espíritu ahora acecha en los baños y le preguntan a los ocupantes dónde están sus piernas. Se supone que la respuesta es el ferrocarril Meshin. A veces hará preguntas de seguimiento como ¿quién te dijo que se supone que deben de responder con Kashima Reiko? ¿Y cuál es su nombre? Que es una pregunta capciosa que se supone que debes responder con Mash Dev Demon, un derivado de su nombre. Si respondes incorrectamente a cualquiera de esas preguntas, ella te cortará por la mitad, al igual que ella, usando su guadaña que arrastra detrás de ella, haciendo un sonido de teque. En algunas variaciones del mito, cuando ella te mata, también te conviertes en un teque. El nombre de teque proviene de una historia diferente sobre un niño pequeño que vio a una niña mirando por el alféizar de la ventana de su escuela mientras caminaba hacia su casa, y le preguntó por qué ella estaba allí si él asistía a una escuela solo para niños. Luego saltó por la ventana y reveló que le faltaba toda la parte inferior de su cuerpo. Luego procedió a cortar la parte superior de su cuerpo también. El Goblas o Glottalabs de African y Londres para Gran Serpiente es un críptido legendario que tiene fama de habitar en una cueva profunda de Richtersberg, Sudáfrica. Según la leyenda, el Goblas es una criatura primordial, tan antigua como el mundo mismo. Los cuentos afirman que los dioses nuevos en la creación de cosas cometieron un terrible error en la creación de Goblas y le dieron una tremenda fuerza, astucia e inteligencia. Al darse cuenta de su error, los dioses dividieron a Goblas en una criatura separada y así crearon los primeros elefantes y las primeras serpientes. Pero uno de los Goblas originales escapó y de este primer padre nacieron todos los demás Goblas. Se dice que devoran elefantes atrayéndolos a su cueva. La cueva se conoce como el agujero maravilloso o el pozo sin fondo. Supuestamente se conecta con el mar, que está a 40 millas de distancia. Según la leyenda local, la cueva está llena de diamantes. También se dice que vive en ríos y lagos cálidos en Benin,
Se dice que es una enorme criatura parecida a un elefante con cola de serpiente. A veces se representa como una serpiente con gemas naranjas en lugar de ojos. También, según la historia, los Ghoshlam codician las gemas, particularmente los diamantes, y a pesar de la sed de crueldad de las criaturas, las víctimas a menudo pueden negociar por su libertad, ofreciendo a Ghoshlam suficientes gemas preciosas mientras busca un tesoro en el Richville de Sudáfrica. En 1917, el empresario inglés Peter Gravson desapareció después de que miembros de su grupo fueran atacados y heridos por leones, lo que provocó leyendas de que Ghoshlam lo había matado. El Wendigo, también conocido como Windigo, Windago, Witico, Wetego, Witicon, Waidigon y varias otras variaciones, es un espíritu caníbal que se parece a un zombie. En algunas formas el Wendigo tiene el tamaño de un humano, mientras que en otras puede medir 15 pies de altura. La descripción más antigua del Wendigo fue la de una apariencia similar a un cadáver, con un cuerpo delgado, parecido a un esqueleto con piel gris, ojos hundidos, labios ensangrentados, colmillos amarillos y una lengua larga y viscosa. Mitos posteriores dicen que el Wendigo es un mono sin labios, con colmillos gigantes, que devora carne humana. Puede convertir a una persona en un Wendigo, que fue una de las peores maldiciones para los nativos americanos de habla algonquina de Canadá. El monstruo del lago del diablo, o M de Waka, en idioma inú significa misterio o espíritu malo. Es una criatura acuática desconocida que se dice que resiste en las profundidades del lago del diablo, ubicado en el norte de Lincoln City, Oregón. Algunos dicen que esta bestia parecida a un pulpo fue responsable de un número incalculable de muertes, pero los indios Nakota cuentan una historia sobre una criatura que lucha y que es asombrosamente similar al plesiosaurio supuestamente extinto. Una de las primeras leyendas que involucran a la criatura del lago del diablo gira en torno a un jefe indio nativo americano que reunió una expedición de jóvenes guerreros para emprender un viaje de caza nocturno en las sierras fértiles de Fauna al otro lado del lago. La luna llena se reflejaba en las aguas ennegrecidas por la noche cuando los jóvenes y su líder deslizaron la canoa por el agua y comenzaron su camino nocturno. De repente, una ráfaga de tentáculos atravesó las olas, volcando la canoa y arrastrando a los hombres aterrorizados bajo el agua salubre. Aunque nadie sobrevivió a esta desafortunada expedición, sus gritos alertaron a los miembros de la tribu, que corrieron a la playa y pudieron ser testigos de este horrible evento. Con espeluznante detalle debido al brillo persistente de la luna, los guerreros sobrevivientes de la tribu, para rendir homenaje a sus hermanos caídos, así como para apaciguar a lo que creían que era el demonio del lago, celebraban un festival todos los años durante el cual se arrojaba al agua regalos y sacrificios de animales. Es difícil disputar el avistamiento de una serpiente marina cuando el capitán de un barco naval y varios miembros de su tripulación afirman haberlo presenciado. Eso es exactamente lo que sucedió en agosto de 1848, cuando el HMS Daedalus, miembro de la flota de la Royal Navy, navegaba hacia St. Helena en Atlántico Sur. El capitán del barco, el capitán Marquette, así como Ham Darnell-Luz y varios miembros de su tripulación afirmaron que una bestia marina de aproximadamente 60 pies de largo pasó junto a su barco con 4 pies de cabeza sobresaliendo del agua. Pasó tan cerca del barco que el capitán sugirió que si hubiera sido un conocido suyo, lo habría reconocido. Bueno, el HMS Diabus permaneció a la vista de la tripulación durante 20 minutos y un miembro de HMS Drebus notó que parecía más un reptil que una serpiente.
El avistamiento se hizo bastante famoso y sigue siendo el único caso de un encuentro con ese monstruo acuático en particular. Se informó en el Times de Londres y hoy sigue siendo un misterio. El Eat Wicket, caballo de agua literario, es un espíritu acuático escocés mitológico llamado Eat Wixe, en inglés como Aus Jinkin o Eud Uskach de Irlanda. Es similar al Kelpie, pero mucho más vicioso. El Eud Usige, un caballo de agua sobrenatural que se encuentra en las tierras altas de Escocia. Es supuestamente la criatura acuática más peligrosa de las Islas Británicas, a menudo confundido con el Kelpie, que habita en arroyos y ríos. El Eat Uisgen vive en el mar, lagos marinos, lagos de agua dulce. El Eat Uitgiget cambia de forma y se disfraza de un hermoso caballo, un pony o un hombre apuesto. Si mientras está en forma de caballo un hombre lo monta, solo está seguro mientras el Eaugie sea montado en el interior de la tierra. Sin embargo, el más mínimo atismo a olor a agua significa el final de un jinete. La piel de cada Eaugie se vuelve adhesiva y la criatura se dirige inmediatamente a la parte más profunda del lago con su víctima. Después de que la víctima se ha ahogado, el Eaugie lo desgarra y devora todo el cuerpo, excepto el hígado que flota hacia la superficie. En su forma humana se dice que aparece como un hombre apuesto y puede ser reconocido como una criatura mitológica solo por las algas acuáticas en su cabello. Debido a esto, la gente de las tierras altas a menudo desconfía de los animales solitarios y los extraños en la orilla del agua, cerca de donde se dice que vivía el Eat Uige. Junto con sus víctimas humanas, el ganado y las ovejas también solían ser presas del Eat Uige y podrían ser traídos fuera del agua por el olor de la carne asada. El Hellhound de Surf Rock. Digamos que te persigue un demonio. Tu primer instinto es correr a una iglesia porque los seres malignos no pueden pisar suelo sagrado, ¿verdad? Bueno, esa regla no se aplica a los Hellhound. Estos caninos negros han sido vistos en todo el mundo, y mientras algunos piensan que estos son los perros de ataque de Satanás, otros dicen que son la encarnación del diablo, y a pesar de su naturaleza infernal, las iglesias no ofrecen santuario. El ataque de Hellhound más infame tuvo lugar el domingo 4 de agosto de 1577 en Suffolk, Inglaterra, mientras los ciudadanos de Woodgate oraban dentro de la iglesia de Sir Mary. Una tormenta sacudió el campo, el granizo azotó la iglesia y los relámpagos brillaron fuera de sus muros, cuando de repente apareció un perro negro gigante. El canino saltó a la congregación y comenzó a desgarrar gargantas. Solo el calor que emana de la bestia vaporiza a cualquiera que se acercara demasiado. Algunos incluso dicen que usó sus patas delanteras para estrangular a los fieles. Cuando terminó, el Hellhound había matado a 3 feligreses, pero la noche aún era joven. El perro negro corrió hacia la iglesia de Bursburg, donde continuó su carnicería, reclamando más almas antes de desaparecer en la noche. Entonces un perro del infierno realmente atacó a Burgain y Bridburn. Los testigos muestran que hubo una tormenta eléctrica el 4 de agosto de 1577 y que el campanario de Miss Mary fue alcanzado por un rayo. Además, los registros de Crew Wardefin indican que 2 hombres murieron en el campanario esa noche. Entonces, ¿fue un hecho natural? Tal vez, pero un viejo verso afirma: por toda la iglesia en medio del fuego, el monstruo infernal voló y pasaron al aire, mató mucha gente. Y si visitas Burburu, aún puedes ver donde supuestamente el sabueso infernal quemó la puerta de la iglesia.
La historia de Edward Brian McCleary. Compré una copia de la edición de mayo de 1965 de la revista Fate y encontré una historia escalofriante titulada Mi escape de un monstruo maligno de Edward Brian McCleary. McCleary tenía solo 19 años cuando él y sus 4 amigos adolescentes, Warren Sayer, Eric Ewer, Larry Bill y Drake Rice, dijeron que fueron atacados por una bestia prehistórica. El 24 de marzo de 1962, los 5 amigos decidieron visitar el USS Massachusetts. La marina había hundido el barco fuera del servicio frente a la costa de Pensacola, Florida, y los muchachos pensaron que sería el lugar perfecto para bucear. Adolescentes aventureros, ubicación espeluznante, monstruo malvado, ya ves a dónde va esto. Mientras los niños navegaban hacia el acorazado en la balsa de goma, se encontraron con una fuerte tormenta. Después de ser sacudidos por fuertes vientos, se encontraron perdidos en la niebla. Si bien no se encontraron con piratas no muertos, encontraron algo peor. Mientras el sol se hundía, los chicos escucharon algo chapoteando cerca. Fue entonces cuando olieron el hedor a podredumbre y escucharon silbidos. McCleary afirmó que luego vio algo como a unos 3 metros o 10 pies, o un cuello muy largo que venía directamente hacia ellos. Aterrorizados, los adolescentes abandonaron la balsa y nadaron hacia el acorazado, pero mientras remaban, McCleary vio que el monstruo arrastraba a Eric Ruger bajo el agua. Luego escuchó a Warren Sayer gritar: «¿Tiene Brad?». Unos momentos después, Sayer gritó de dolor y Larry Bill desapareció en la niebla. McCleary nadó hacia la orilla, donde fue descubierto por un equipo de rescate. 3 años después, vendió su historia a la revista y dibujó una imagen de la bestia que supuestamente mató a sus amigos. La ilustración tiene un parecido sorprendente con el plesiosaurio, pero ¿hay algo de verdad en la historia de McCleary? Según el sitio web Críptidos de todo el mundo, Drake Rice realmente llegó muerto a la playa, pero el destino de los demás sigue sin estar claro. El Popogowa es un espíritu maligno que supuestamente prospera en la isla de Pemba, cerca de Tanzania, en África. Ha causado pánico masivo a lo largo de los años. Se dice que el Popogowa es una criatura parecida a un murciélago, con un solo ojo. Es de tamaño mediano y tiene piel coriácea. En Washahi, el nombre de Popowaya significa ala de murciélago. Popowaya cambia de forma y se describe tomando diferentes formas, no solo la de un murciélago como su nombre lo indica. Puede tomar forma humana o animal y metamorfiarse de una a otra. Popowaya normalmente visita las granjas por la noche, pero también se puede ver durante el día. A veces se asocia con la presencia de olor a azufre, pero no siempre es así. Popowaya ataca a hombres, mujeres, niños y puede atacar a todos los otros miembros de una casa antes de pasar a otra casa del vecindario. Sus ataques nocturnos pueden comprender simplemente agresiones físicas y o fenómenos de tipo poltergeist, pero lo más temido es la agresión sexual y la sodomización del hombre y mujeres adultos. A menudo se insta a las víctimas a que digan a los demás que han sido agredidas y los popowayas las amenazan con repetidas visitas si no lo hacen. Durante los ataques de pánico de Popowaya, muchas personas intentan protegerse de los ataques pasando la noche despiertos fuera de sus casas, a menudo acurrucados alrededor de una fogata con otros miembros de la familia y vecinos. Los pánicos ocurren por mayor frecuencia en Zanzíbar, en toda la isla de Pemba y en el norte y oeste de la isla de Ugwa, Sashimba, incluida la ciudad de Brasibar. También se han informado episodios de Dar es Salaam y otras ciudades de la costa continental de Tanzania.
Batwatch es un críptido volador que supuestamente fue avistado cerca del monte St. Helen en la década de 1980. Se parece a un primate volador similar al Habot o al Orange Bat del sureste asiático, y su nombre es un acrónimo derivado de la palabra murciélago y Sasquatch. Un testigo supuestamente tomó varias fotografías de la criatura, sin embargo, estas imágenes aún no se han analizado y por lo tanto no pueden probar la existencia de la criatura. Se decía que esta criatura tenía ojos amarillos, un hocico de lobo, un pelaje azul, dientes afilados, patas de pájaro y alas coráceas de murciélago que se extendían hasta 15 metros. Además, se dice que Sasquatch mide 9 pies de altura y tiene la capacidad de afectar los motores de los automóviles. Este es posiblemente un avistamiento incomprendido de Mothman, considerando que también afecta a las cosas hechas por el hombre, como puede hacerlo Mothman. Momo es el nombre de una leyenda local similar al Bigfoot que se dice que vive en Missouri. El nombre Momo es la abreviación de Missouri Monster y se informa que tiene una cabeza grande en forma de calabaza con un cuerpo peludo y cabello que cubre los ojos. Reportado por primera vez en julio de 1971 cerca de Louisiana, Missouri, por Joan Mills y Mary Ryan. Momo ha sido visto arriba y abajo del río Mississippi. Se supone que es una criatura grande de 7 pies de altura, peluda, negra, parecida a un hombre, que come perros y emite un olor terrible. Algunos sugieren que fue un oso negro rebelde. Después de los avistamientos de 1972, a partir de las 3:30 p.m. del 11 de julio, informados por primera vez por Terry Wyatt y Doris Harrison, y que durante aproximadamente 2 semanas se encontraron huellas y se enviaron a Lawrence Curtis, director de zoológico y jardín botánico de la ciudad de Oklahoma. Consideró que las pistas eran un engaño. El Mokelabembe, que significa el que detiene el flujo del río en lenguaje lingala, es un críptido parecido a un dinosaurio que vive en el Congo. Se dice que se parece a un saurópodo o dinosaurio de cuello largo como el Alpatosaurus. El Mokelabembe fue el tema central del libro infantil Cryptid Hunter de Ronald Smith. Ha habido muchos avistamientos en el Congo y Camerún. Su carne aparentemente es venenosa, ya que un grupo de aldeanos una vez mataron a uno y todos los que comieron la carne murieron poco después. Además del Sasquatch, el monstruo del lago Ness y Mothman, este es uno de los críptidos más conocidos. El Mokelabembe ha sido descrito como un animal con cuello y cola largos, que son característicos de un dinosaurio saurópodo. El tamaño de su cuerpo está en algún lugar entre el tamaño de un hipopótamo y un elefante. Se ha informado que su longitud es de 5 a 10 metros. La longitud del cuello es de 1,6 a 3,3 metros. La longitud de la cola es de 1,6 a 3,3 metros. Los informes de Camerún han informado que Mokelabembe mide hasta 75 pies de largo. También ha habido informes de una cresta en la parte superior de su cabeza. La cresta es como la peineta que se encuentra en los gallos. También ha habido informes de que tiene un cuerno en la cabeza. Y con esto concluimos este especial sobre criaturas. Si les ha gustado el video, ya saben, Desterrados, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos hasta el próximo video de Desterrados. Hasta la próxima, se les quiere mucho, bye.